La ministra del Interior, Carolina Toá, hizo un mea culpa sobre la reacción que tuvo el gobierno para enfrentar la denuncia contra Manuel Monsalve. Esto ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, donde dijo que la salida del ex subsecretario se podría haber concretado antes y reconoció que fallaron en la protección a la víctima. Acusó a Manuel Monsalve de haber traicionado al presidente Boric. 10:30 de la mañana y la ministra Toá llegaba acompañada del ministro Elizalde a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados del caso Monsalve. Más de 2 horas tardaría en explicar a 13 parlamentarios la actuación del gobierno desde el 15 de octubre, cuando conocieron la denuncia por violación. Así comenzó su relato. Acuso a Manuel Monsalve de haber defraudado la confianza del presidente y la del país completo, de haber abandonado sus deberes en momentos críticos para la seguridad, como fue la mañana del 23 de septiembre, de haber usado facilidades de su cargo de una forma imprudente para perseguir fines personales, también de haber actuado de forma desleal al ocultarnos información y no avisarle al presidente de la República ni a mí sobre la situación que se había generado desde la noche de los hechos hasta que supimos de la denuncia. Fue el martes 15 de octubre a las 4 de la tarde que la ministra del Interior, Carolina Toá, por intermedio del director de la PDI, Eduardo Oserna, se enteró de la denuncia en contra de Monsalve. A los minutos, según relató en la comisión, llamó al presidente Boric para comunicarle lo sucedido. Luego el mandatario mantuvo una reunión en privado con el ex jefe de las policías. El presidente le instruyó que viajara al sur para que avisara a su familia. La decisión que se tomó es que fuera a avisarle a su familia. Y fue el señor Monsalve el que decidió ir en el vehículo fiscal y volver en el avión de Carabineros. Si me preguntan a mí, cuando supe que había partido hacia allá, si se me pasó por la mente que podía volver o irse en el avión de Carabineros, o sea, jamás se me pasó por la mente. Eso era una cosa autoevidente, que era muy imprudente hacer uso de ese tipo de medios. Según la ministra, el martes 15, el presidente Boric le instruyó que debía mantener una reunión con Monsalve. Sin embargo, no pudo contactarse con él durante el miércoles 16 de octubre por el viaje al sur. Finalmente, el jefe de las policías no volvería a Santiago hasta el jueves. Fue directamente a la subcomisión de presupuesto del Congreso. Y es en este punto del relato de la ministra que se reconoce el primer mea culpa del gobierno en el manejo del caso Monsalve. Esta experiencia nos ha mostrado que hay cosas que se pudieron haber hecho mejor. Una es que, definiendo desde el momento 1 que la salida del subsecretario Monsalve era el escenario más probable, pero eran necesarios algunos chequeos, había elementos suficientes para adelantar esa decisión al miércoles en la tarde sin esperar al jueves a la hora del almuerzo, que fue cuando esto se hizo. Nos hubiéramos evitado que saliera antes en la prensa y nos hubiéramos evitado esta situación incómoda. Yo entiendo que fue incómoda, que se provocó en la comisión. Al mismo tiempo que la ministra del Interior reconocía un error en el manejo de la crisis en la moneda, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, respondía así a las críticas del oficialismo al actuar del Ejecutivo en el caso. Miren, nosotros no somos comentaristas de estas declaraciones, tienen que preguntarle a ellas mismas a qué se refieren cuando señalan eso. Lo que yo sí le puedo decir es que el gobierno tiene un compromiso con el funcionamiento de las instituciones, una confianza en que la justicia va a avanzar rápidamente y de manera rigurosa. Fueron 13 los parlamentarios de la comisión que intervinieron, preguntando no solo del retraso en la renuncia de Monsalve, sino también en protocolos y protección de la víctima. Segunda área en que hacemos una visión crítica. Se cumplieron los protocolos, es verdad, pero fue insuficiente para proteger a la víctima. Ha sido expuesta, de todas maneras, se ha instalado un debate público, quizá fundado en malos entendidos, pero igual se ha instalado un debate público sobre si se le protegió o no, y eso nos preocupa. En tercer lugar, la ministra reconoció que no existe un protocolo en el Palacio de Gobierno ante denuncias que involucren a funcionarios de primera línea de confianza, como Manuel Monsalve. Al terminar la exposición, la jefa de Interior no quiso hablar con la prensa. Ministra, brevemente, su autocrítica. Ministra, ¿podríamos hablar? Ministra. Quedó claro con lo que dijo la ministra de que actuaron mal,
actuaron tarde, no protegieron a la víctima y después de un mes, ¿cierto?, de suceder los hechos, recién comienzan a tomar, ¿cierto?, recién el toro por las astas. Y en eso la ministra Toá ha sido sumamente crítica de las acciones que tomó el subsecretario Monsalve escondiendo información. Eso es una deslealtad y una traición no solamente al presidente. El testimonio de la ministra Toá es solo el primero. La comisión investigadora llamará a interrogar a los jefes de gabinete involucrados en el caso. Una jornada complicada para la jefa de Interior, que según CADEM es la peor evaluada del gobierno tras el caso Monsalve. Creo que ha sido una sesión muy útil para entregar antecedentes, pero que sirvan. Bueno, y hasta esta medianoche tiene la defensa de Manuel Monsalve para ingresar la apelación a la medida cautelar de prisión preventiva. La Fiscalía de O'Higgins, en tanto, confirmó que desde la Seremi de Justicia de Valparaíso se les hizo llegar información que daba cuenta de eventuales riesgos a la seguridad del ex subsecretario del Interior dentro de la cárcel de Rancagua. Estos nuevos antecedentes se suman a la investigación que lleva el Ministerio Público por las amenazas que ha recibido el ex subsecretario del Interior. Había un plan para atentar contra la vida de Manuel Monsalve en la cárcel de Rancagua. Si bien la Fiscalía de O'Higgins no lo confirma, sí aseguran que recibieron información de la Seremi de Justicia de Valparaíso con respecto a la seguridad del imputado por delitos sexuales contra una funcionaria. Un sujeto se habría comunicado con dicha seremía y habría aportado antecedentes, pero que no dicen relación con amenazas, sino con la situación del señor Monsalve en la cárcel de Rancagua. En ese oficio no se habla de una amenaza, sino que se habla de antecedentes que habían sido recabados por dicha seremía. Se suma a la amenaza que habíamos recibido el día jueves, que estamos investigando. La Fiscalía no asegura ni desmiente un plan, sí confirma un dato entregado por un exfuncionario de Gendarmería con respecto a Manuel Monsalve. El antecedente que nosotros recibimos el día viernes fue un oficio de la Seremi de Justicia de la región de Valparaíso, el cual fue remitido a esta Fiscalía Regional por la Fiscalía Regional de Valparaíso. No es solo información que él entrega a la Seremía respecto de un análisis que él hace como exfuncionario de Gendarmería, pero es un análisis personal de la situación de seguridad. Este lunes, en tanto, la abogada María Inés Horvitz visitó a Manuel Monsalve en el anexo Capitán Llaver, en donde contestó muy breve con respecto al estado de su defendido y lo que habría dicho Monsalve al abogado Lino Dizzi al quedar en prisión preventiva. Está bien, es todo lo que voy a decir. ¿Pero van a apelar hoy día? Creo que hay una imagen donde se ve que él le dice algo al salir. Sí, pero no sé, ¿ustedes creen eso de que la lectura de los labios...? No, interpretativa de la cara se nota un dibujo. Porque no sea personal. No, hay nada, al contrario. Al contrario, no puede estar más contento con el abogado Lino Dizzi. También la abogada defensora reconoció que fue un error comparar el caso de su representado con el de Katy Barriga. ¿Usted, al momento de ser bien sincera, no hablará? Cuando usted dice que puede estar como Katy Barriga en un arresto en la casa. Eso fue un error. Si bien la abogada no comentó con respecto a la apelación, un exfiscal como Carlos Gajardo ve sólidos argumentos en la decisión del juez Mario Cayul, quien determinó que Manuel Monsalve era un peligro para la seguridad de la sociedad. Por eso ve complejo el escenario para la revocación de su medida cautelar. Tienen que ver con el número de delitos imputados, la gravedad de esos delitos, el carácter de esos delitos y la pena que arriesga el imputado. Y por todos esos antecedentes, el juez, en una resolución que a mí me parece bien fundada, consideró que se ajustaba a la prisión preventiva. Son esos mismos antecedentes que tendrá que revisar la Corte de Apelaciones, pero veo difícil que adopte un criterio distinto. ¿Está difícil para la defensa? Yo creo que es una causa en que es difícil que, al menos en esta etapa preliminar, la medida cautelar de prisión preventiva pueda ser revocada. De ser presentado el recurso de apelación, la Corte deberá resolver en los próximos días una fecha para la audiencia en la que la defensa de Manuel Monsalve pretende reemplazar la medida cautelar de prisión preventiva por una de arresto domiciliario, pues se consideran infundada la razón del peligro para la seguridad de la sociedad. De no ser así,
tienen una segunda instancia, que sería solicitar una audiencia de revisión de medidas cautelares.